Hola amigos, estamos a jueves 21 de septiembre de 2023 en la ciudad de Madrid a las 16:38, es decir, a las 4:38 p.m. Hola España, Venezuela, Colombia, México, Europa, Alemania, hola mundo. Vamos a grabar el video número 13 de la serie Siglo XIX Largo. Y comenzaremos, tomará 2 o 3 videos, no lo sé todavía. Comenzaremos a hablar de las colonias iberoamericanas, que en el siglo XIX se independizan y pasan a ser naciones. Y a construir en cada nación un nuevo estado. Bueno, esto dentro del contexto de las revoluciones que caracterizaron al siglo XIX. La mayor parte de las colonias americanas de los dos imperios ibéricos, es decir, de España y Portugal, culminaron sus procesos de independencia durante el primer cuarto de siglo del siglo XIX. Estos procesos que se desarrollan paralelamente, los de las colonias españolas y las portuguesas, sin embargo, estos procesos de emancipación fueron distintos. Fueron distintos en Brasil respecto a las colonias españolas. Y esta emancipación tomó rumbos distintos en las colonias portuguesas y en las españolas. Brasil acabó por convertirse en una única monarquía parlamentaria, mientras que las colonias españolas se fragmentaron en diversas repúblicas. El vacío de poder generado en las metrópolis, es decir, en Madrid y Lisboa, en España y Portugal, durante 1808 fue el detonante para iniciar la emancipación iberoamericana. Esto lo hemos visto en los 3 últimos videos de esta serie, ¿no? En 1808 comienza a ocurrir en la península ibérica la ocupación francesa. Las tropas de Napoleón ocupan, los remito a los 3 videos anteriores de todos modos, las tropas de Napoleón Bonaparte ocupan España y Portugal. En España llega a gobernar el hermano de Napoleón Bonaparte, José, y llega a gobernar como José I. Por lo tanto, las metrópolis tenían problemas. Tanto España como Portugal estaban invadidos por Francia. Y además, en España se realizaba simultáneamente a la guerra con Francia en territorio español. Simultáneamente en España se desarrollaba una revolución que concluyó con la redacción de la Constitución de Cádiz, la PEPA. Entonces España está inmersa en una guerra civil, monárquicos contra monarquía absoluta por un lado, y por el otro lado el deseo de que haya una monarquía constitucional o incluso una república. Entonces una especie de guerra civil estaba ocurriendo en ese momento en España, además de una guerra con Francia. Entonces las colonias iberoamericanas vieron su oportunidad de deshacerse de la metrópoli.
la independencia de lo que osan llamar Latinoamérica, que no es Latinoamérica porque los latinos son los del Mediterráneo, la independencia de Latinoamérica es algo bastante risible desde mi punto de vista y desde el punto de vista de cualquiera que piense un poco, ¿no? Un país pequeño como España. Por ejemplo, Venezuela tiene el doble del territorio de España y Venezuela también es pequeña. Un país pequeño como España, con poca gente y con pocos militares, embarcado en su propio territorio originario, digamos, en una guerra civil y en una guerra de independencia, ¿cómo se iba a poder ocupar de todo ese extenso, de toda esa extensa América española? ¿De dónde iba a sacar hombres para impedir la independencia? Eso fue pan comido, como se suele decir. Esperaron a un momento de debilidad. Y España siempre fue del tamaño que fue, digamos, la originaria. España nunca tuvo militares suficientes para mantener la América española. Pero es que la América española no daba signos, sino hasta este momento, de querer independizarse. Estaban muy cómodos así. Era muy cómodo ser colonia de España, era muy cómodo. Además, España los consideraba parte de su territorio. Tenían en lugar de lo que sucedió en Estados Unidos, que Inglaterra los llamó colonias, si eran colonias, en Iberoamérica España simplemente extendió su territorio y le dio las mismas leyes y el mismo estatus que tenía España en la península y en sus posesiones europeas. España lo que tuvo en la América española fue virreinatos, capitanías generales, provincias, ayuntamientos, una estructura político-administrativa idéntica a la de la península. España no los trató ni los consideró nunca colonias, sino parte de España. Eso era España. Bueno, repito, el vacío de poder generado en la metrópolis durante 1808, año cumbre de la historia española, europea e iberoamericana, fue el detonante para iniciar la emancipación iberoamericana. Al constatar su indefensión, es decir, la América española se encontraba indefensa ante la falta de tutela del imperio. El imperio no la podía defender porque estaba en guerra civil y en guerra con Francia. Entonces se inició un largo proceso sin retorno en el que las élites criollas optaron por la independencia. Vamos a aclarar esto. La independencia de España no fue, o sea, la independencia de España no surgió de parte de los indios, de la población indígena, ni de parte de los esclavos negros, ni tampoco de los blancos de orilla, como se les solía llamar a los blancos que no tenían ni apellidos ni dinero. La independencia de la América española surge de los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Eran nada menos que los españoles que vivían en América y que habían nacido en América hijos de otros españoles. Es decir, un criollo es un hijo de español nacido en América Latina, en lo que hoy se llama América Latina. Yo, por ejemplo, soy una criolla del siglo XX, porque nací en el siglo XX en América Latina, hija de españoles. Entonces, fueron los mismos españoles, en este caso los españoles criollos, los que se quisieron independizar de España por razones de dinero y de poder. Ahí no había, en esa fulana independencia, no había ninguna revolución, digamos, marxista o comunista que pretendiera darle iguales derechos a los indios y a los negros que a los blancos. Eso no se dio allí. La independencia de América significó, la de América Latina, la América Española, la mal llamada América Latina, esa independencia simplemente fue la independencia
de los españoles de América frente a los españoles de la península. Pero también habrá una serie sobre la historia de Latinoamérica, de Iberoamérica, donde todo esto se verá con mucho más detalle. Bueno, repito que fueron las élites criollas, los que tenían el dinero, los apellidos españoles, hijos de españoles nacidos en América, blancos, los que optaron por la independencia. Según el vínculo político existente entre el gobierno central y las élites locales de los distintos países, o sea, en cada país, las élites locales tenían una relación determinada con el gobierno central que no era exactamente la misma en todos los países. Dependiendo de este vínculo político, cada colonia, por llamarlas así, respondió de un modo distinto ante la invasión napoleónica de la península ibérica. Respuesta que tampoco resultó uniforme, ni siquiera entre las propias élites de las distintas regiones iberoamericanas. Es decir, todas las élites, todos los criollos de toda Iberoamérica no querían exactamente lo mismo. Algunos querían república, otros querían monarquía parlamentaria, etc. No había una unidad un objetivo unitario. Para explicar las diferencias entre todos estos países, hay que tener en cuenta tres procesos externos a la América Española que actuaron como referentes. El primero, la emancipación de los Estados Unidos. La emancipación, la independencia de los Estados Unidos influyó en la mente de las élites criollas de la América Española. En segundo lugar, la Revolución Francesa también influyó en las mentes de las élites de los países de la América Española. Y en tercer lugar, la independencia de Haití en 1804, tan temprano como 1804, el cuarto año del siglo XIX. Haití, el país más pobre de Latinoamérica hoy en día, fue el primero en independizarse, pero no es en esta serie de videos donde vamos a desarrollar ampliamente el tema de Haití. Será en una serie que comenzará próximamente sobre la historia de la América Española, o de América toda. Entonces, la emancipación de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití, todo eso influyó. A ello hay que añadir otras cosas que a la larga distanciaron a las colonias de la metrópoli, o de sus metrópolis, porque estamos hablando de Portugal y de España, como fueron las reformas de índole administrativa y económica iniciadas por los Borbones, en el caso de España, y por los Braganza, en el caso de Portugal, a mediados de 1700, es decir, a mediados del siglo XVIII. Los Borbones implementaron reformas de índole administrativa y económica que eran apropiadas en algunos casos, pero se voltearon contra ellos. Igual, hay otros autores, hay muchos autores sobre la historia de América, cada cual escribe lo que le conviene, interpreta los documentos existentes como le conviene, pero muchos autores contemplan las luchas indígenas, en el caso de España, como movimientos precursores de la independencia contra europeos y criollos ya presentes en el segundo cuarto del siglo XVIII. Bueno, hay que puntualizar que, por ejemplo, en territorios como lo que hoy en día es Venezuela y Colombia, la presencia indígena era muy poca. No porque fuesen eliminados por España, que fue un pequeño porcentaje el que fue eliminado mientras España se asentaba allí, sino porque no había grandes civilizaciones indígenas en lo que hoy en día es Colombia y Venezuela. Tampoco las había en Argentina,
Todo depende del país. Donde estaban las grandes civilizaciones indígenas, indígenas viene de India, lo cual no es exacto, porque los indios son de la India. Aquí tendríamos que hablar de aborígenes americanos, que en realidad hoy en día se sabe y se supo desde hace mucho tiempo que estos aborígenes americanos no eran propios de América, fueron asiáticos que emigraron a América mucho antes de que Europa descubriera América. No hay ningún tipo de o sea, no hay ningún tipo de resto arqueológico todavía que indique que el hombre, el Homo sapiens, pueda haber aparecido en América al mismo tiempo que aparecía en esa masa que forman Asia, Europa y África. El Homo sapiens apareció en la masa continental que forman África, Europa y Asia. No se tiene ninguna prueba de que haya aparecido simultáneamente en América, lo cual además no tendría mucho sentido. América fue, digamos que primero llegaron allí los asiáticos por el Pacífico, pero no se tiene mucha información y siglos después llegaron los europeos. Ahora, las luchas indígenas fueron en aquellos países. Las luchas indígenas presentes en los procesos de independencia ocurrieron en los países donde había unas civilizaciones, vamos a llamarlas indígenas, aunque es incorrecto, unas civilizaciones indígenas poderosas, como es el caso de México, donde estaban los aztecas, los mayas, los toltecas, etc. Y el caso de Perú, por supuesto, con el imperio incaico, ¿no? Bueno, a las revoluciones políticas y tecnológicas, ahora hablamos de todo Occidente, de finales del siglo XVIII, les acompañó una profunda revolución intelectual, que de manera convencional se ha llamado modernidad. Un término no demasiado exacto, porque la modernidad es el periodo que va desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Pero a esto habría que llamarlo contemporaneidad, pero a esta profunda revolución intelectual se le llamó modernidad, aunque la modernidad se estaba acabando en ese momento, la modernidad como concepto histórico. Bueno, este proceso de revolución intelectual no se desarrolló en los lugares oficiales, pues no estaba permitido. Entonces se creó un nuevo espacio de sociabilidad, los salones, las tertulias, en toda Europa, los clubes, las sociedades, donde las ideas se desarrollaron al margen de los tradicionales círculos estamentales del antiguo régimen, sin la vigilancia de la monarquía ni de la iglesia. A su vez, la imprenta, muy importante, permitió su difusión con gran celeridad. Fue en este ambiente de ideas nuevas, de manera individual y voluntaria, donde burgueses, aristócratas, comerciantes, funcionarios públicos, letrados, clérigos, debatieron sobre una serie de principios producto del pensamiento ilustrado. De ellos sobresale algo muy importante, un concepto muy importante, la soberanía popular. A partir de ese momento, la soberanía popular toma protagonismo. La soberanía popular, ¿qué es eso? Eso es lo mismo que decir que la soberanía reside en el pueblo. Por supuesto, a los reyes esto no les hacía mucha gracia, ¿no? Porque los reyes estaban allí por soberanía divina.
Entonces, en la soberanía popular significa que la soberanía reside en el pueblo, que tiene unos representantes en el gobierno, ¿no? Y esto es importantísimo. El pueblo, establece un pacto con el rey, si hay rey, o con el Estado, si no hay rey, que le transfieren esa soberanía que originalmente les pertenecía. O sea, la soberanía popular se le transfiere al Estado nombrando unos representantes para que la cosa sea manejable. En el caso de una república, pues el pueblo elige a sus representantes. Si es un país como España, como la España actual, pues el pueblo elige a los diputados y estos a su vez eligen al presidente del gobierno. Es decir, el pueblo elige a sus representantes, pero la soberanía es popular. O sea, el poder del presidente de gobierno en España y de los diputados, el poder se lo ha otorgado el pueblo. No quiero ahora hablar del hecho de que aquí hay un rey también, ¿no? No es el momento. Alrededor de esa idea de la soberanía transferida a los representantes del pueblo, surgieron conceptos nuevos como gobierno representativo, que representa al pueblo, Estado de Derecho, colonialismo y republicanismo. Bueno, el sistema filosófico, político y económico que se expandió por Iberoamérica, estimulado por los principios de la Revolución Francesa y de las 13 colonias norteamericanas, el impulso de la Ilustración y el constitucionalismo gaditano, es decir, el constitucionalismo de Cádiz, fue el liberalismo y el republicanismo. O sea, esto es lo que surge en Iberoamérica. El liberalismo y el republicanismo. Esto acabaría con los privilegios de las minorías, por ejemplo, de los criollos, e instauraría la libertad individual. Es que esta es la época en que empieza a aparecer el individuo, separado de lo que antes siempre había sido un colectivo, donde el individuo no existía. El liberalismo, vamos a hablar del liberalismo primero. El liberalismo presentó un amplio abanico formal, desde el más extremista, el liberalismo más extremista, que era anticlerical y jacobino, retrocedan a la Revolución Francesa. Desde ese extremismo anticlerical y jacobino, que era el más, desde ese liberalismo, anticlerical y jacobino, que era el más extremo, hasta el liberalismo más conservador, ultramontano y doctrinario, apoyado en la actitud reaccionaria de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por supuesto, se oponía a cualquier tipo de revolución. Pero en general, los seguidores de este liberalismo extremo o conservador eran los criollos, la mayoría de los criollos. Y en general tendieron a un modelo intermedio que pretendía el entendimiento con los sectores más moderados del conservadurismo. Por el otro lado, el conservadurismo estaba basado en un principio casi intuitivo de defensa del antiguo régimen y se afianzó entre los peninsulares, los españoles de la península, la Iglesia y una parte minoritaria de los criollos que era monárquica y partidaria del antiguo régimen. Luego
la vuelta al absolutismo monárquico europeo posterior a 1815, después del Congreso de Viena, reforzó esta tendencia entre las élites latinoamericanas, la tendencia conservadora, ultraconservadora. Como ustedes pueden ver, después de la sangre que corrió en la Revolución Francesa, se volvió, o sea, ocurrió, la Revolución Francesa yo la considero la revolución más inútil y más sangrienta que ha podido haber, de todas. Fue un desastre, y después de ella y de Napoleón volvió el absolutismo monárquico. Es decir, volvieron los regímenes monárquicos absolutos donde el rey tenía todos los poderes. Tanta sangre, tanta guillotina para nada. Bueno, la vuelta al absolutismo monárquico europeo posterior a 1815, tras el Congreso de Viena, reforzó la tendencia, como ya dije, conservadora en las élites latinoamericanas, es decir, en los criollos. Pero por otro lado, la necesidad de consolidar los gobiernos autóctonos en Iberoamérica fortaleció el conservadurismo. El orden, pensaban los criollos, y tenían razón, resultaba imprescindible para desarrollar la economía y construir los estados-nación independientes. Y yo creo que ese es el gran legado de la Revolución Francesa y no el que se acostumbra a nombrar. El gran legado de la Revolución Francesa es que el desorden, el derramamiento de sangre y la barbarie no sirven para construir nada. Si queremos construir algo, tenemos que hacerlo ordenadamente. Bueno, las ideas de la Ilustración llegaron a América a través de dos causas. Un cauce oficial que era controlado por la corona y que se denominó Ilustración Católica. Es una desfachatez hablar de Ilustración Católica, pero así se denominó. Este es el cauce oficial por el cual las ideas de la Ilustración llegan a América, ¿no? Y otro cauce extraoficial o civil. El primer cauce, el oficial, se caracterizó por un dirigismo estatal en los planos cultural y educativo, y todavía los países iberoamericanos dominan los planos, dominan la cultura y la educación. En buena medida, y bueno, este no es el momento para hablar de eso. Este dirigismo estatal se manifestó en un impulso laico otorgado a la educación, aunque parezca mentira. Por ejemplo, en Chile se fundaron diferentes centros de enseñanza superior, como la Real Universidad de San Felipe, en 1738. O la Academia de San Luis en 1797. Ambas surgieron para suplir la docencia impartida por la Iglesia. Es decir, no se quería que la Iglesia se ocupara de la educación. Por eso se fundan estos dos lugares de enseñanza, ¿no? Para que la educación pase a esos dos lugares de enseñanza y no la siga ejerciendo la Iglesia. Y en concreto, la Iglesia en ese caso era la Compañía de Jesús, los jesuitas, que tanto daño han hecho a Iberoamérica y siguen haciéndolo en América Latina, ¿no? En Venezuela los jesuitas siguen haciendo un gran daño a través de la Universidad Católica Andrés Bello, a través del partido político Primero Justicia. Nunca, nunca nada va a salir bien en Iberoamérica hasta que se deshagan de los jesuitas, como lo hizo Europa. ¿Por qué esta llegada de la Ilustración a América a través, nada menos, que de un cauce católico?
¿Por qué crea instituciones laicas y no católicas? Porque quiere acabar con los jesuitas. Porque no solo era un problema para una América en manos de España, sino que son un problema todavía para una América en manos de los americanos. Y hablo de la América Latina, mal llamada América Latina. De todos modos, la Compañía de Jesús fue expulsada de Chile en 1767. Qué inteligentes los chilenos, rápidamente se deshicieron de ellos. Bueno, a raíz de la marcha de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, se prohibieron las enseñanzas de los clásicos españoles del siglo XVIII, como las del jesuita español Francisco Suárez, porque es que en los clásicos españoles del siglo XVIII había obras de jesuitas. Por ejemplo, la del jesuita español Francisco Suárez sobre la separación del Estado y la Iglesia. Y por supuesto se vetó, esto cojan palco, se vetó la teoría del tiranicidio de Juan de Mariana, que abogaba por el derecho natural del pueblo a cometer un magnicidio contra los príncipes. Los príncipes, se habla de los príncipes en referencia a Maquiavelo, que no sirvieran al bien común. Repito, Juan de Mariana tenía una teoría sobre el tiranicidio y él decía que el pueblo tenía el derecho natural de matar al dirigente de ese país, es decir, de cometer un magnicidio, si el príncipe no servía al bien común. Por supuesto, estas ideas a España no le gustaban para nada y por eso se habla de ilustración católica. Católica, pero no jesuita. En Brasil, por otra parte, por nombrar otro país, acabamos de hablar de Chile. En Brasil la corona no promovió ningún centro universitario por miedo a crear focos de pensamiento autónomo. Pero el tiro le salió por la culata, porque esto resultó contraproducente, porque las clases acomodadas de Brasil o del Brasil optaron por enviar a sus hijos a universidades a las universidades de Coimbra, Portugal, y Salamanca, España, de donde regresaron esos jóvenes con ideas aún más avanzadas que las que hubiesen podido conocer en universidades que estuviesen en el mismo Brasil. Respecto a la ilustración laica, hasta 1790, casi finales del siglo XVIII, las ideas circularon con total libertad, sin cortapisas por parte del Santo Oficio, es decir, de la Inquisición. Pero posteriormente, la Inquisición puso en marcha su maquinaria para acabar con algunos conceptos que habían llegado a la América Española debido a la Revolución Francesa. Bueno, las ideas que posiblemente tuvieron una influencia mayor que la de los filósofos fueron las de los llamados fisiócratas. Entre ellos François, Quesnay, Jacques Turgot, Pedro Campomanes y Melchor Gaspar de Jovellanos, entre otros. Los fisiócratas defendían la preeminencia de las actividades agrícolas sobre cualquier otro sector económico. Difundidas estas ideas por los clérigos españoles afincados en América, específicamente por Manuel Abad y Queipo y Antonio de San Miguel, ambos obispos de Valladolid, actual Morelia, México, porque hubo
en México, una ciudad llamada Valladolid, que actualmente y desde hace mucho tiempo se llama Morelia. Bueno, estos obispos de la Valladolid mexicana difundieron estas ideas y tuvieron una gran acogida entre los criollos, estas ideas, al estar la economía colonial sustentada por la agricultura y la minería. Los fisiócratas europeos, por otra parte, porque estos son los iberoamericanos, eran liberales respecto a la economía, supeditando el mercado a la producción agrícola, pero se manifestaban muy autoritarios en cuanto a lo político, defendiendo formas de gobierno despóticas, dispuestas a intervenir en lo económico y en lo social. Estas tendencias conservadoras y autoritarias de los fisiócratas de Europa eran necesarias frente a la falta de consenso entre las élites criollas y las dificultades de los grupos hegemónicos para gobernar, e influirían en los futuros sistemas de gobierno de los estados americanos. Las ideas ilustradas fueron penetrando en un grupo de criollos considerados como los precursores de la independencia. El primero en concebir la libertad e independencia, el primero en conseguir la libertad e independencia de todo el continente americano, fue, en 1784, el venezolano Francisco de Miranda, nacido en 1750 y muerto en 1816. Francisco de Miranda había leído a los filósofos franceses mientras realizaba el servicio militar en España. Miranda redactó en 1790 un plan de gobierno federal para aplicar a Hispanoamérica, en el que definía el concepto de ciudadanía al defender el derecho a voto para los mayores de 21 años nacidos de padres libres. Es decir, que el primero que pensó en una federación para toda la América Española, el primero que quiso una América Española unida, fue Francisco de Miranda y no Simón Bolívar. Entonces, siguiendo con las ideas de Miranda, estos, los mayores de 21 años que tendrían derecho a votar, compondrían unas nuevas asambleas que gobernarían en todo el territorio de la América Española, suprimiendo cabildos y ayuntamientos, así como gran parte de los tributos. Declaraba Miranda la libertad religiosa, aunque la religión católica romana sería la nacional, pero se permitirían otras religiones. La federación estaría regida por una liga imperial con atribuciones legislativas y gobernada por dos ciudadanos llamados los Incas, nombrados para 5 años. Esto me recuerda a los 2 cónsules de la República Romana, ¿no? De una forma un tanto contradictoria, Miranda pretendía emancipar un continente a la vez que refundar una legitimidad monárquica indígena. Y esto se oculta en países como Venezuela. Vámonos con Bolívar. También destaca como precursor entre los criollos de ideas liberales el venezolano Simón Bolívar, nacido en 1783, fallecido en 1830. Nacido en Caracas y después de viajar por España, Europa y Norteamérica, Simón Bolívar dedicó su vida a la independencia de la Gran Colombia. Inspirándose en la propuesta federalista de Miranda, entre paréntesis, a quien luego traicionó terriblemente, su pensamiento político evolucionó hacia el conservadurismo, tal y como lo expresa en su Carta de Jamaica, que data del año 1815.
manifiesto en que solicita a Gran Bretaña ayuda económica para alcanzar la independencia, y donde con clarividencia describe el futuro de los diferentes países de Hispanoamérica. Asimismo, para nombrar un tercero, está el rioplatense Manuel Belgrano, nacido en 1770, fallecido en 1820, y fue otro de los grandes lectores de los filósofos ilustrados. Comenzó como un liberal pleno de entusiasmo, para finalizar su discurso político como un convencido monárquico, algo más o menos similar a lo de Bolívar. Y para terminar este video voy a leer una parte de la Carta de Jamaica. La famosa Carta de Jamaica de 1815, escrita por Simón Bolívar, donde se muestra horrorizado por la independencia de Haití. Para finalizar este video vienen más. Extractos de la Carta de Jamaica. Abro comillas. Voy a arriesgar el resultado de mis cavilaciones sobre la suerte futura de América. No la mejor, sino la que sea más asequible. Por la naturaleza de las localidades, riquezas, población y carácter de los mexicanos, imagino que intentarán al principio establecer una república representativa, en la cual tenga grandes atribuciones el poder ejecutivo, concentrándolo en un individuo que, si desempeña sus funciones con acierto y justicia, casi naturalmente vendrá a conservar una autoridad vitalicia. Si su incapacidad o violenta administración excita una conmoción popular que triunfe, ese mismo poder ejecutivo quizás se difundirá en una asamblea. Si el partido preponderante es militar o aristocrático, exigirá probablemente una monarquía que al principio será limitada y constitucional y después, inevitablemente, declinará en absoluta. Cierro comillas. Otro trozo de párrafo de la Carta de Jamaica. Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en formar una república central. Su gobierno podrá imitar al inglés, con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si se quiere república. Una Cámara o Senado legislativo hereditario que en las tempestades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la Cámara Baja de Inglaterra. Esta Constitución participaría de todas las formas, y yo deseo que no participe de todos los vicios. Sigue Bolívar más adelante. Es muy posible que la Nueva Granada no convenga en el reconocimiento de un gobierno central, porque es en extremo adicta a la federación, y entonces formará por sí solo un Estado que, si subsiste, podrá ser muy dichoso por sus grandes recursos de todos los géneros. Más adelante, dice Bolívar, en Buenos Aires habrá un gobierno central en que los militares se lleven la primacía, por consecuencia de sus divisiones intestinas y guerras externas. Esta Constitución degenerará necesariamente en una oligarquía o una monocracia con más o menos restricciones, y cuya denominación nadie puede adivinar. Sería doloroso que tal caso sucediese porque aquellos habitantes son acreedores a la más espléndida gloria. El Reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores,
a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república. Si alguna permanece largo tiempo en América, me inclino a pensar que será la chilena. Jamás se ha extinguido allí el espíritu de libertad. Estará siempre fuera del contacto fuera del contacto inficionado del resto de los hombres. No alterará sus leyes, usos y prácticas, preservará su uniformidad en opiniones políticas y religiosas. En una palabra, Chile puede ser libre. Más adelante, dice Bolívar, escuchen esto: el Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. Y los peruanos todavía hoy en día recuerdan esto, y por eso hay grandes problemas entre los emigrantes venezolanos que están viviendo en Perú. Repito, Carta de Jamaica. En Perú, por el contrario, dice Bolívar, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. El primero lo corrompe todo. El segundo está corrompido por sí mismo. El alma de un siervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad. Esto es totalmente cierto. Se enfurecen los tumultos o se humillan las cadenas. Aunque estas reglas serían aplicables a toda la América, creo que con más justicia las merece Lima por los conceptos que he expuesto y por la cooperación que ha prestado a sus señores contra sus propios hermanos, los ilustres hijos de Quito, Chile y Buenos Aires. Es constante que el que aspira a obtener la libertad, a lo menos lo intenta. Supongo que en Lima no tolerarán los ricos la democracia, ni los esclavos y pardos libertos la aristocracia. Los primeros preferirán la tiranía de uno solo por no padecer las persecuciones tumultuarias y por establecer un orden siquiera pacífico. Mucho hará si concibe recobrar su independencia. La Carta de Jamaica de Simón Bolívar data del 6 de septiembre de 1815 y esto ha sido solamente un fragmento. Vamos para que haya unidad en los videos, a seguir un poco más. Bueno, vamos a hablar de la estructura económica de los imperios ibéricos en la América española. La estructura económica había permanecido prácticamente inmutable desde los primeros tiempos de la colonización y hasta 1750, mediados del siglo XVIII. La función de las colonias, ¿cuál era? Era la producción y envío de materias primas a Europa y la absorción de las manufacturas ultramarinas enviadas desde el viejo continente a través de las metrópolis. A mediados del siglo XVIII, los recién instalados Borbones españoles, como la Casa de Braganza portuguesa, pusieron en marcha una serie de medidas liberalizadoras del comercio con el fin de recuperar el dinamismo económico peninsular. En respuesta a los progresos de la revolución industrial noroccidental europea, era imprescindible aumentar la producción colonial e incorporar al mercado mundial nuevos recursos productivos de zonas tan marginales para Europa, como Venezuela, Río de la Plata, El Salvador, el Ecuador o el Alto Perú, y sus planicies costeras. Las planicies costeras del Perú aportaban cacao, añil, cueros, azúcar y algodón. El azúcar y algodón, estos dos últimos productos,
gozaban de una posición destacada. Los metales preciosos, por supuesto, seguían siendo el elemento esencial de la exportación. Y gracias a estas reformas económicas, entre 1781 y 1804, la entrada de metales al Tesoro español se duplicó respecto a lo ingresado entre 1756 y 1780. Hay que abrir paréntesis y decir que España a su vez también exportaba este oro y estos metales preciosos a otros países europeos. Carlos III, importante rey de España, que gobernó entre 1716 y 1788, es decir, en el siglo XVIII, reorganizó el sistema impositivo y la recaudación de la alcabala. ¿Qué era la alcabala? Era un impuesto indirecto sobre cualquier tipo de compraventa. También Carlos III monopolizó el tabaco, incrementó la extracción de plata y aumentó el control sobre el comercio del cacao, el azúcar y el café. Cacao, azúcar, café, tres cosas que Venezuela ya no siembra y podría sembrar porque eran de las mejores del mundo. Cierro paréntesis. Para aplicar sus reformas en las regiones limítrofes, el imperio reordenó, el imperio español, se entiende, reordenó el territorio de los dos nuevos virreinatos escindidos del inmenso del Perú. O sea, el virreinato del Perú era inmenso y Carlos III lo divide en dos. Lo divide en el virreinato de Nueva Granada, creado en 1717 y que aglutinaba las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y el virreinato del Río de la Plata, constituido en 1776, con jurisdicción sobre lo que hoy en día es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, parte de Chile y de Brasil. Esta es la escinsión que hace Carlos III del virreinato del Perú. Las reformas de Carlos III obtuvieron un resultado espectacular. Durante el primer decenio de 1778 a 1788, el tráfico de mercancías se multiplicó por 7 y superó el comercio ilegal. Desgraciadamente, 20 años después, en 1808, nuevamente repito, 1808, fecha clave de la historia de España, la situación era bastante peor porque la metrópoli ni era capaz de absorber la producción indiana, es decir, de la América española, ni su escaso desarrollo industrial le permitía abastecer de productos manufacturados al mercado de ultramar, es decir, a sus colonias, lo que afectaba a la economía colonial. Muchos de los productores y comerciantes locales en América consideraban una rémora para su crecimiento la política económica peninsular. La corona además se había interesado por la situación de la propiedad de la tierra. Y esto es importante. Se había interesado a la colonia por dos cosas. Una de ellas la propiedad de la tierra y la otra la mano de obra. Hablemos de la propiedad de la tierra. Se inició una tímida y discreta reforma agraria. Por la Real Instrucción de 1754 se confirmaron las propiedades anteriores a 1700, aunque para las posteriores, la mayoría de tierras comunales usurpadas por los terratenientes a los indios, hubo que presentar títulos y pagos. Es decir, Carlos III, a través de la Real Instrucción de 1754, dice o confirma las propiedades anteriores al año 1700, es decir, deja en manos de quienes en ese momento las tienen las propiedades que esas personas acreditan tener desde antes de 1700. Pero para las propiedades que personas
admitan tener o demuestren tener después de 1700, tienen que demostrarlo. Porque se sabía que la mayoría de las propiedades que mucha gente tenía después del año 1700, o sea, obtenidas después del año 1700, habían sido tierras que los terratenientes le habían quitado a los indios, ¿no? Entonces, Carlos III exige que estas propiedades obtenidas después de 1700, estos terratenientes tengan que demostrar con títulos y pagos que esas propiedades les pertenecen, es decir, con documentos. Esto no le gustó a los terratenientes ni a los criollos, los criollos eran terratenientes. Respecto a la mano de obra, la otra cosa en la que se interesó la corona, los indios se beneficiaron con las leyes de las encomiendas al convertirse en propietarios de las tierras, por los que pagaban tributos al rey, pero eran los propietarios, ¿no? Esto lo hicieron los Borbones, o un Borbón en especial, pero hay historiadores venezolanos que dan otra versión totalmente distinta a esta. Esta versión es de Josefina Martínez, historiadora. Las oligarquías terratenientes, repito, consideraron la Real Instrucción de 1754 como una injerencia intolerable de la corona, tanto en los modos de producción como en la propiedad, manifestándose en contra de las pequeñas propiedades indígenas, al perder parte de su mano de obra en régimen de semiesclavitud. Esta situación deterioró tanto el marco político y jurídico entre colonos y metrópoli, y lo deterioró tanto que hizo inviable la convivencia, es decir, los criollos, terratenientes, los españoles de América, cada vez tenían una peor convivencia con aquellos españoles nacidos en la península, pero que vivían en América, generalmente como funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Porque los terratenientes criollos españoles de América no querían devolverle la tierra a los indios y no querían tampoco beneficiar a los indios y que su mano de obra fuese menos esclava. Ahora, peor aún resultó para una gran parte de los criollos la implantación en 1778 del libre comercio, que en realidad iba destinado a los negociantes y mercaderes peninsulares. Al liquidarse el monopolio de Cádiz y Sevilla, muy importante, los puertos catalanes se aprovecharon introduciendo sus manufacturas en las colonias en detrimento de las americanas. Había libertad de comercio y los catalanes podían vender sus manufacturas donde les diera la gana y tuvieron buena acogida en América. Ciertamente se estimuló el comercio con la península al atenuarse el contrabando. Esta es una de las cosas que siempre logra el libre comercio. Si tú prohíbes el libre comercio, habrá contrabando y habrá extraperlo y habrá economía sumergida. El libre comercio es un buen antídoto contra esto y lo fue en ese momento. Repito, el comercio con la península se estimuló al atenuarse el contrabando y en definitiva se institucionalizó lo que venía sucediendo desde décadas atrás. Pero aumentó todavía más el resentimiento de las élites criollas. Como consecuencia de esta política, la producción textil mexicana sufrió unos efectos catastróficos. Bueno, porque el libre comercio
pues la gente compra lo que le da la gana y generalmente si un producto no es de calidad, termina no siendo demandado, ¿no? Entonces, la producción textil mexicana sufrió unos efectos catastróficos. No sé muy bien por qué. No tengo referencias acerca de la calidad de esta producción textil de México en el siglo XVIII. Y la zona de Río de la Plata, al contrario, recibió un fuerte impulso al convertirse en suministradora de cueros y de carne salada. Y esto duró muchísimo, ¿eh? Todavía se conoce en España a la Argentina por suministrar carne de vacuno. Las leyes del libre comercio forzaron una redistribución de los flujos comerciales internos en el subcontinente, modificando las relaciones interprovinciales e interregionales entre las colonias y también de las colonias con la metrópoli. Se crearon nuevos centros urbanos porque había que aliviar la sobrepoblación de Lima y México, lo que estimuló el auge de nuevas clases de productores y mercaderes en las regiones limítrofes del imperio, interesadas en unirse a las élites económicas tradicionales. A estas nuevas ciudades acudieron más peninsulares, tanto para comerciar como para dedicarse a la administración pública, es decir, más españoles de la península, que serían considerados de forma negativa al restar beneficios económicos y puestos burocráticos a los criollos. La mayor demanda agrícola supuso un aumento de la población esclava y un incremento en la explotación de la mano de obra indígena, lo que provocó una serie de levantamientos de negros y pardos. Lo de la explotación de la mano de obra indígena, repito, depende a qué historiador estemos leyendo. Aquí hay una polémica desde hace un par de siglos, que se tratará en la serie de videos sobre Hispanoamérica, ¿no? Bueno, hubo levantamiento de negros y pardos. Pardos era como se les llamaba a los hijos de negros y blancos, pero sin sangre indígena. Además, las leyes recogidas en la Constitución de 1812, la PEPA, la Constitución de Cádiz, relativas a las colonias, que impulsaban libertades como la abolición del tributo indígena o de los privilegios jurisdiccionales, fueron también muy mal recibidas por los oligarcas locales, es decir, por los criollos. No les gustó para nada la Constitución de Cádiz. Eran los criollos más monárquicos y más absolutistas que los monarcas españoles. Tras la invasión napoleónica, y tal y como había evolucionado la economía y las ideas, los criollos comenzaron a considerar inútil una metrópoli que no defendía sus intereses, ni económicos ni de clase. Hay un historiador hispano-argentino, Carlos Malamud, que tiene una historia de América, cuya primera edición data del año 2005, que voy a adquirir próximamente, ¿no? Lo recomiendo. Historia de América de Carlos Malamud, latinoamericano y español al mismo tiempo, argentino y español. Bueno, Carlos Malamud apunta que tampoco fue tan dramática la injerencia imperial. Y tiene razón. Aunque sí resultó preciso considerar estos agravios para justificar el corte radical con España. Agravios construidos a posteriori por las élites criollas contra la corona. ¿Qué es lo que nos está diciendo Carlos Malamud? Que la injerencia imperial no fue tan dramática, es decir,
la corona española no se metió demasiado con lo que pasaba en las colonias. Las dejaba a su bola, como se dice en España, a su ritmo. Pero los criollos a propósito, exageraron la influencia del rey de España en la América española para justificar su rebelión. Y esto lo exageraron después de haberse rebelado para justificar que se habían rebelado. La ruptura con España, dolorosa, la ruptura con la metrópoli, necesitaba de grandes ofensas que los criollos estuvieron muy bien dispuestos a inventar para que las nuevas naciones se afianzaran al margen del imperio. De ejecutar estas órdenes, de estas órdenes que venían de España, se ocuparon los peninsulares afincados en Hispanoamérica. A principios del siglo XIX suponían algo más de 150.000 españoles peninsulares en América, frente a 3 millones de blancos que habitaban el subcontinente, y la mayoría de estos blancos eran criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América. 3 millones de blancos, criollos la mayoría, frente a solamente 150.000 españoles de la península. Desde esta perspectiva, la independencia fue la victoria de una mayoría de los criollos frente a los peninsulares, ¿no? Eso sí, minoritaria. ¿Por qué una mayoría minoritaria? Porque los criollos frente a los peninsulares eran mayoría, pero frente al resto de los habitantes de la América española no. Allí eran minoría. ¿Por qué? ¿Ok? Unos 3 millones de blancos en la América española, y en total en ese momento 16 millones de habitantes americanos, pero solo 3 millones de blancos en 16 millones. Habría que dividir 3 entre 16, ¿no? Para saber el porcentaje. Repito, estas cifras, muchas de ellas, pues, son distintas dependiendo de quién uno esté leyendo. Un 18,75%, o sea, un escaso 19% era la presencia de los blancos en América española, ¿no? Entonces, 16 millones de habitantes, 3 millones eran blancos, 7,5 millones eran indios, 5 millones eran mestizos y 700.000 eran negros. Por lo tanto, los blancos estaban en minoría, pero frente a los peninsulares eran mayoría, ¿no? Esta fue la independencia de los blancos de la América española frente a los blancos peninsulares. Esta no fue independencia ni de los indios ni de los negros. Esto ocurrió mucho después, cuando ya estos países eran libres o cuando ya eran repúblicas, y no ocurrió de una forma... Ocurrió porque no había más remedio. Pero el desastre que es Latinoamérica hoy en día, bueno, ha sido un desastre desde que se independizó, porque nunca se ha tomado en cuenta a las mayorías. Las discrepancias que separaban a criollos y peninsulares realmente resultaban bastante nimias. Las pugnas eran más que nada ideológicas, pues ni todos los peninsulares eran realistas. Había peninsulares que creían, había españoles nacidos en España que creían, en la península, que creían que América debería ser libre. Y no todos los criollos eran independentistas, había criollos que eran monárquicos y súbditos del rey de España. El juego de intereses entre los poderes locales y regionales muchas veces era mayor que el enfrentamiento con la corona o sus representantes. Es decir, los intereses entre los criollos
y los peninsulares en la América Española y también los intereses de los blancos frente a los intereses de los negros, de los indios, de los mulatos, de los mestizos, etc., esa pugna interna dentro de las colonias era mayor que el enfrentamiento con la península. Para hacer una aclaratoria, en América Latina, al principio se hablaba, y esto es una clasificación que hace la propia América Latina, al principio América Latina, en el momento de la conquista y en el momento de la llegada de los negros, tiene tres tipos de individuos: los indios, los blancos y los negros. Pasa el tiempo y aparecen los mestizos y los mulatos. ¿Cuál es la diferencia? El mulato, y esto es una definición del Caribe sobre todo, Centroamérica, España, Colombia, Ecuador, no tanto del sur porque la presencia indígena y africana en el sur era mucho más pequeña. Entonces, en América al principio había blancos, negros e indios. Luego se suman los mestizos y los mulatos. Vamos a aclarar cómo se utilizan allá estos términos. Y se utilizan entre las personas, coloquialmente. En América Latina, un mestizo es el cruce de un blanco con un indio. 50%, 50%, un blanco con un indio. Y un mulato es el cruce de un blanco con un negro. El mestizo es considerado superior al mulato, esto allá en América Latina, porque se considera que los indios fueron los primeros habitantes y merecen más consideración que los negros. Pasa el tiempo y aparecen los cuarterones. ¿Qué es un cuarterón? 3/4 partes negro, 1/4 parte blanco, inferior al mulato, por lo tanto. Luego están los pardos. ¿Quiénes son los pardos? Los pardos tienen sangre negra y blanca, pero no 50-50, más blanca que negra. Y entonces los pardos eran considerados superiores a los mulatos. ¿Qué es, por ejemplo, un sambo? Pues el sambo tiene las tres sangres: la blanca, la negra y la india. Y, por ejemplo, Hugo Chávez era un sambo. Esta clasificación no es mía, lo digo para frenar a mis haters. Esta clasificación, que es mucho más larga, es lo que se maneja en América Latina y lo que se enseña en América Latina, en el colegio. Bueno, la situación, sin embargo, dentro de la América Española varió al iniciarse el proceso emancipador. Los peninsulares fueron desposeídos de sus cargos públicos en las zonas controladas por los rebeldes, que comenzaron a llamarse patriotas. Muy importante. Patriotas. No es lo mismo lo que era un patriota en España, en la península, que lo que era un patriota en América. En la América Española el patriota era aquel que luchaba contra la España, contra los peninsulares. Aquel que quería independizarse de España, sobre todo eran criollos. Si aquellos, los peninsulares que vivían en la América Española, si ellos reconocían a los nuevos gobiernos revolucionarios y pagaban los impuestos para la revolución y apoyaban la independencia, se les consideraba americanos, ya no españoles. Pero a los criollos que respaldaban a los realistas, es decir, a la monarquía española, se les persiguió hasta el punto de que muchos de ellos huyeron a España junto a los peninsulares. Y bueno, ¿qué es lo que yo soy? Una criolla que huyó a España por una revolución que es llamada del siglo XXI. Bueno,
El antiguo régimen en Hispanoamérica, a principios del siglo XIX, era un modelo anquilosado, un sistema político en franca decadencia, que no fue capaz de canalizar institucionalmente las tensiones de los diferentes grupos, para dar una mínima satisfacción a los distintos intereses sociales y económicos, étnicos y raciales. En el próximo video seguimos con la independencia de la América Española. Gracias si me han escuchado hasta ahora. Por favor, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que se enteren cuando yo cuelgue un nuevo video. Gracias por escucharme. Nos vemos próximamente. Gracias.